Gracias. Bueno, entramos en la última bolilla, que es la bolilla de economía argentina y deuda externa argentina, la bolilla 10. Para leer, tienen el material que está colgado en cátedras virtuales. Ya les he explicado cómo leerlo. Son dos trabajos de Aldo Ferrer y Rapoport de economía argentina, evolución de las etapas, y después está el trabajo de la deuda externa de Rapoport, que es un trabajo más extenso, pero yo les corté la parte que va de la década del 70 del siglo pasado hasta la actualidad, más o menos. Entonces, para que vean lo importante que es cuando ahí se acelera el endeudamiento argentino. El endeudamiento de la economía argentina se acelera después de la crisis del 70 de los petrodólares a nivel mundial, que impacta de lleno en la economía argentina. Pero vamos a hablar primero de las etapas de la economía argentina. Etapas que son, la mayoría de los autores las divide cronológicamente en estas 5 que están acá, que después las tienen acá en las diapositivas siguientes, con las características particulares de cada etapa. Pero básicamente, si ustedes leen economía argentina o analizan la economía argentina, estas han sido característicamente las 5 etapas en las cuales se divide el desarrollo o la evolución de la situación económica argentina. Tenemos una primera etapa que es hasta el proceso de la constitución de la República Argentina, es decir, cuando se perfecciona en 1860 con el ingreso de Buenos Aires a la confederación que estaba antes, que es una etapa de formación y desarrollo. También Ferrer la conoce como etapa de subsistencia, en la cual no había una organización del sistema económico en función de un interés genuino nacional, donde se destacaban sobre todo la participación de los hacendados o las grandes economías en base a caudillos y hacendados o a terratenientes que se dedicaban a la generación de productos ganaderos más que agrícolas, y que con eso abastecían tanto el consumo interno como las exportaciones a nivel internacional. Eso desde el punto de vista externo. También había una gran producción de distintos productos, vale la redundancia, que venían desde el interior, sobre todo desde la selva misionera, desde el Chaco paraguayo, del lado argentino, lógicamente, y que esos productos se exportaban. Pero en una etapa de formación no estaba bien definido. Tengan en cuenta que no había habido grandes inmigraciones, que la ciudadanía se estaba acomodando a los cambios surgidos después de la incorporación de Buenos Aires de 1860, se había salido previamente la revolución, la declaración de independencia, habían estado las guerras intestinas, el fuerte manejo de la economía de parte de Juan Manuel de Rosas, la lucha con Urquiza, es decir, un periodo histórico en el cual se acomodó un poco la economía argentina en función de las visiones republicanas que surgían en ese momento. El gran momento argentino, el gran momento de la economía argentina, se da con el modelo agroexportador, 1860-1930. Vamos a ir acá, o conocido como economía primaria agroexportadora. Básicamente, es decir, el ingreso económico estaba basado en la explotación de recursos agrícolas. Ahí ya sí estaba definido el rumbo de la economía, es decir, hacia dónde iba a girar el sistema económico argentino y hacia dónde iba a girar la riqueza o la explotación de recursos naturales de Argentina, hacia la economía basada en generación de productos agrícolas. Un factor fundamental fue la inmigración, que permitió una colonización, sobre todo de las provincias de la Mesopotamia y un poquito más, más hacia el centro del país, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, la región pampeana, ricas en productos altamente rendidores, en suelos altamente rendidores, que permitió que todos los inmigrantes que llegaron en ese momento se volcaran a favorecer esto mismo, es decir, la explotación de productos agrícolas, la generación de productos agrícolas y la exportación y la obtención por parte argentina de divisas a nivel internacional que le permitieron generar un aumento de la producción. Los capitales externos, ¿qué quiere decir esto? Que empezaba a haber una inversión incipiente extranjera, fundamentalmente de países del norte de Europa, como Gran Bretaña y Francia, que venían a tomar
dos sectores claves de la economía, que son la explotación forestal en el norte del Chaco, como les dije hoy, y en otro sentido con la instalación de grandes frigoríficos. La actividad de los frigoríficos que elaboraban productos y le agregaban un valor agregado para la exportación, se vieron beneficiados por la inyección de capital externo, la inyección de inversión externa, que, sumado a la gran inmigración, generaban una gran posibilidad de empleo y una gran posibilidad de establecer mano de obra. El principio imperante era el liberalismo económico, es decir, la no intervención del Estado, y el tema de los gobiernos oligárquicos estaba basado en que los gobiernos muchas veces se asentaban en personas que estaban muy vinculadas al poder económico, en ese sentido, no había una vocación política de representantes del pueblo per se, sino que muchas veces los dirigentes o la clase dirigente surgía de los grupos de poder. Los grupos de poder tenían un gran efecto sobre la capacidad decisoria de los distintos gobiernos. Había una concentración de la propiedad de la tierra, estaban lo que se conocía como latifundios, o grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios o pocas personas que concentraban la producción económica, concentraban la capacidad de empleo y concentraban el monopolio o el oligopolio, porque eran pocos, exportador de los productos que generaban. Pero por eso, la gran etapa de la economía argentina, el despegue, es el modelo agroexportador, porque permite establecer o situar, mejor dicho, a Argentina en los grandes niveles de la economía mundial. Modelo agroexportador. ¿Qué pasa en 1930? ¿Qué pasó en 1930? La caída de la bolsa en Estados Unidos. Y el golpe militar de Irigoyen. Golpe de Irigoyen. Del punto de vista político, es el golpe al gobierno de Irigoyen. Y del punto de vista económico, es la gran crisis a nivel mundial, crisis financiera, generada por el crack financiero de 1929. ¿Argentina se vio beneficiado o perjudicado con esto? Perjudicado. ¿Por qué? Porque estaba en crisis, ¿no? La crisis fue financiera. La crisis fue financiera, no fue productiva. Argentina, que tenía un modelo agroexportador basado en la explotación de recursos naturales, productor de alimentos, en cierto modo se vio beneficiado, porque los precios de los productos que generaba Argentina aumentaban, se exportaban al resto del mundo y generaban mayor ingreso de divisas. Eso es lo que permite cambiar el modelo o intentar un cambio de modelo y generar esta tercera etapa, que es la del proceso de industrialización, que va de 1930 a 1976. La crisis, sumado a la guerra a nivel global, favorecieron en cierto modo a la economía argentina, que se convirtió en un gran productor y exportador de alimentos. Entonces, en ese sentido, tuvo un beneficio. ¿Dónde estuvo el beneficio de Argentina? El beneficio estuvo en exportar bienes primarios, sobre todo alimentos, recibir grandes cantidades de divisas en contraprestación a esos alimentos que exportaba. Esa gran cantidad de divisas fue, por un lado, repartida, por otro lado, volcada en la industrialización, por otro lado, volcada a la infraestructura. No se olviden la situación de instalación de los trenes o los ferrocarriles ingleses que irradiaban desde Buenos Aires hacia todo el país y permitían traer los productos desde el interior. Bueno, desde ese punto de vista, empieza un proceso de industrialización de Argentina que es beneficioso. ¿Y cuáles son las características? Las características nada primero por la sustitución de importaciones, que es lo que les decía recién. Pasamos de un modelo agroexportador a un modelo de producción. Aparecían las teorías de la CEPAL, que las vimos en la clase pasada. Por eso esto es la sustitución de importaciones. Al generar un proceso, un modelo de industrialización incipiente, comenzó a producirse en el país, o comenzaron a producirse en el país, aquellos bienes que antes eran importados. Entonces, se posiciona Argentina desde un punto de vista de valor agregado, aunque sea mínimo, con una creciente industrialización. La otra característica es la creciente intervención del Estado en la economía, en contraposición de lo que había pasado hasta 1930, aparecen los gobiernos ya de raigambre popular, aparece el movimiento peronista,
aparecen nuevos derechos de los trabajadores, y eso hace que el Estado crezca y se transforme de un mero regulador de la actividad económica, que también venía por los movimientos internacionales que miraban al Estado como perjudicial en la actividad económica, a una creciente intervención del Estado ya como sujeto activo. ¿Con qué? Bueno, obteniendo empresas, regulando los servicios, estatizando algunas empresas que consideraban medulares. Es decir, el Estado cambia su visión en esta etapa y empieza a formarse o a establecerse como un actor importante del desarrollo económico. Se crea el Banco Central, no el Banco Central como lo conocemos hoy en día. La figura del Banco Central era netamente una figura que buscaba orientar el crédito. ¿Por qué? Por esto que les dije hoy, de la gran cantidad de divisas que ingresaban. El Banco Central las aglutinaba y generaba la orientación del crédito productivo por un lado y generaba la orientación de crédito de construcción e infraestructura por el otro. Bueno, aparece el peronismo, el desarrollismo de Frondizi, y se da una estructura productiva desequilibrada. Y guarda con esto, porque después lo voy a llevar a esta diapositiva, que está por acá, que es esta de acá, la industrialización del país. Guarda con esto que les digo acá, porque precisamente porque la industrialización no se generó y se quedó solo Argentina en la producción de industria liviana, no pasando a industria a gran escala o industria pesada, a este periodo también se lo conoce como periodo de la industrialización inconclusa. Periodo de la industrialización inconclusa. ¿Y cuáles fueron las características? Acá está un poquito más explicado lo que les decía en esa diapositiva. Es decir, insisto, esta etapa, la de 1930, y la que viene, que es la del neoliberalismo, son las etapas claves en la economía argentina. La de 1930, porque forma las bases de la producción agrícola ganadera argentina, que hasta el día de hoy sigue sosteniendo el sistema económico. La de la industrialización es porque generó un cambio de la visión neoliberal a una visión más estatal, volcada a la producción con el Estado como principal artífice. Y la del neoliberalismo de 1976 en el 2001 es porque cambió nuevamente el paradigma de producción o de la etapa económica argentina, sobre todo condicionada por el aspecto exterior que los vamos a ver después. Pero bueno, siguiendo con la de 1930 y 1976, insisto, también conocida como etapa de la industrialización inconclusa, esto grábenselo. ¿Cuáles son las características? Se reemplaza el modelo agroexportador, esto ya lo habíamos dicho, por la industrialización con sustitución de importaciones, que proviene de la idea de la CEPAL. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, cómo la CEPAL planteaba la teoría centro-periferia y la forma de salir de la tensión del centro que perjudicaba a la periferia, estaba el modelo de sustitución de importaciones, se empieza a instalar en 1950 esa idea, producir para no comprar. El contexto histórico entre Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la Guerra Fría. Argentina tenía el desarrollo de productos primarios y en esta etapa intenta desarrollar industria. Hay un incremento de las inversiones extranjeras en el aspecto industrial, esto en el sentido, insisto, la industrialización inclusa se acaba porque Argentina no desarrolla un mayor nivel de producción industrial, se queda en una industria liviana, que es lo que está acá. Se fomenta el desarrollo de la industria liviana, es lo que estanca el proceso de industrialización del país, aún con el desarrollismo de Frondizi. Una de las falencias fue la ausencia de industria de base, ya que el desarrollo industrial está condicionado a ella. Si no hay industria de base, falta un eslabón que debe ser reemplazado por importaciones, es decir, lo mismo, la industrialización inconclusa se apoya en esta idea. Se intenta llegar a la autonomía económica, pero nunca se logra porque no se profundiza el desarrollo de la industria. Por eso, esta etapa se la conoce como de la industrialización inconclusa, es decir, el paso de la economía agroexportadora a una economía industrializada. Por todas estas cosas, Argentina no profundiza. Y la última etapa es la que se conoce como el periodo rentístico financiero. Aparece la desregulación financiera, en el sentido que los bancos comienzan a operar solamente con supervisión del Banco Central, pero ya con posibilidad de tener un accionar más amplio en el circuito financiero, no tanto interno, sino internacional.
Hay una apertura comercial indiscriminada que termina rompiendo todo lo que se había hecho en la etapa anterior, de industrialización inconclusa, se termina destruyendo la industria nacional, por eso acá se habla de desindustrialización, y hay una aceleración del endeudamiento externo, que esto lo voy a profundizar cuando ahora veamos deuda externa. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué en esta etapa? En 1970, en la década del 70, hay dos hechos a nivel mundial que repercuten en el sistema de cambio internacional. Ellos son la guerra de Vietnam, que desequilibra la economía norteamericana, por un lado, y segundo, la crisis conocida como crisis de los petrodólares. Los petrodólares, o la crisis de los petrodólares, eran ganancias exorbitantes que tenían los países exportadores de petróleo que generan gran cantidad de divisas, y esas divisas son colocadas en países subdesarrollados a bajas tasas de interés. Bueno, en la década del 70, del 74 al 77, también se cae el sistema de Bretton Woods por esta crisis de los petrodólares. Y Argentina, por eso en la diapositiva les dice, aumento del endeudamiento externo, Argentina es uno de esos países que recibe gran cantidad de dólares producto o producido por este aumento de los niveles del barril de petróleo a escala mundial. Argentina se ve beneficiado por la baja tasa de interés, por una baja industrialización, por una situación de, digamos, de especulación a nivel internacional. Argentina es receptora de mucha cantidad de dólares provenientes de este tema. Entonces, acá quiero ver la segunda parte de esto que también es importante. Ahí lo que les decía, contexto internacional, guerra de Vietnam, final de la Guerra Fría, victoria del capitalismo sobre el comunismo. Recuerden que está la caída del muro de Berlín, recuerden que está la ruptura o desintegración de la Unión Soviética. La ideología impuesta, el neoliberalismo desarrollado por los países, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Se desvincula el rol del Estado, que es lo que se venía haciendo en la etapa de la industrialización. Se apoya el capitalismo y el libre cambio. Aparecen los gobiernos militares, que fomentan inversión de capitales en zona rural, desarrollo del sector agropecuario y privatización de servicios públicos. Lo de Menem no es innovador en el sentido de la privatización, sino que ya había privatizaciones parciales y se acentúan durante el gobierno de Menem, después de lo que se conoce como Consenso de Washington, que era el peldaño para acceder al Plan Brady, que también lo vamos a ver después. Aparece el gobierno de Alfonsín, bueno, con distintas cuestiones a nivel económico, el Plan Austral, afrontando un problema de hiperinflación, por esto de la apertura indiscriminada de importaciones. El gobierno de Menem, lo vamos a ver después con el plan de convertibilidad que algo vimos, y bueno, y se considera esto una etapa crítica argentina. Y ahora viene esto, ¿cómo sigue? Ahora viene el debate acá. ¿Cómo creen que sigue la economía? ¿Cómo llamarían ustedes a la economía del 2003 en adelante? Economía del desendeudamiento, economía de la inestabilidad, economía de la globalización, economía de la mundialización. ¿Qué nombre le podremos asignar a esta nueva etapa? Etapas que en historia y en economía son etapas de 20, 25, 30 años. O sea que nosotros recién ahora la estamos transitando en todo su apogeo. ¿Qué dirían ustedes? Etapa de crisis, profe. De crisis constante. El optimismo de Pedrito. De globalización, dice Melina, o inestabilidad. ¿Por qué de crisis constante? Lo que dijo Melina, Argentina. perdón, Pedro, lo que dijo Melina es cierto, se la conoce como etapa de la globalización y una vuelta a la multilateralización. Pero ¿por qué vos decís de crisis y Melina, por qué me dice globalización? No, yo te digo de crisis porque la economía argentina está en constante crisis, se recupera y vuelve a caer, parece un pato criollo. Argentina tiene ciclos de 10 años, esto está claro. Ciclos de entre 7 y 10 años, son ciclos cortos. Y siempre basados en lo mismo. ¿Cuál es el gran problema de la economía argentina? Lo que yo veo, profe, que cada vez que las cae... políticas económicas de los gobiernos que se van sucediendo. Sí, pero espera que justo Pedro termine que estaba diciendo y vuelvo con vos, Melina. Que yo veía, perdona Melina, que también me metí, que yo No, veo... lo que pasa es que esto tiene por ahí como un delay y cuando uno quiere hablar se sobrepasa al otro. Es un Está claro, despelote. está claro, está perfecto, gracias.
decía que como bien dijiste lo de las crisis, que son cada 10 años o 7, yo creo que cada vez hay una recuperación mucho menos, como no se vuelve a recuperar el límite, sino que se recupera menos porcentaje y siempre va quedando un sector más marginado que cada ahí vez está. es superior. Ahí está Entonces, la cosa. yo por eso me de las crisis y que el crecimiento de la pobreza es lo que veo más notorio. O sea, Ahí está. no es por ser pesimista, que generalmente soy antes de que me salgan a pegar, pero es lo que se ve. O sea, No, también lo veo yo. Charo está medio cansado hoy, así que andale tranquilo. Pero ahí está. La capacidad de recuperación es cada vez menor. Porque Argentina ya no es el país que era en 1960, 1970. No tiene la riqueza que tenía en esa época. Cada vez menor. Melina decía de las políticas económicas. ¿Qué me decías, Melina? De esto de que tiene que ver mucho con las distintas ideologías políticas, que a medida que se van sucediendo, por ejemplo, en la parte que dice, bueno, que con los Kirchner se termina de pagar los distintos planes del Club París, la cancelación y eso, bueno, después viene Macri y vuelve a firmar un nuevo endeudamiento a no sé cuánta cantidad de años. Entonces es como que termina un gobierno que decide hacer una cosa en cuanto a la estrategia política y económica, y después viene otro gobierno y hace otra cosa. Entonces es siempre inestable la cuestión económica, política, social y bueno, todo el desarrollo que eso conlleva. Lo que decís muy O bien. el no desarrollo. Lo que Yo decís creo vos, que... Sí, perdón, sí, disculpen. Charo. No, que quería decir que, bueno, claro, como dice Melina, me parece que lo que sucede, no estoy en contra del el tiempo de mandato que hay, pero sí son tiempos muy acotados para la realidad del país y para las cosas que se tienen que enfrentar al momento de tomar el gobierno de turno, tomar la posta, ¿no? Y entonces, como que por ahí alguno tiene un proyecto de determinadas cosas, no solo en lo económico, en todo lo que implica, y bueno, para cuando pudiste plantear el proyecto, ese proyecto quizás se aprueba o no se aprueba, o bueno, se vuelve a rever y demás, y todo lo que sucede, para el momento en el que se puso en práctica, tal vez ya pasó mucho tiempo, el tiempo se terminó, viene otra persona, y lo que sucede es que desde mi punto de vista, independientemente de la bandera política que tenga cada uno, yo creo que hay cosas que si se arrancaron, se tienen que terminar, independientemente de si vos compartías al momento de que esto arrancó o no, y que no podemos ir tapando baches, porque bueno, ahora me toca a mí, tengo que tratar de... Acá las cosas, desde mi punto de vista, insisto, es como que siempre estamos tapando y que siempre estamos queriendo quedar mejor parados en un corto tiempo que el que estuvo antes. Entonces, nada, es todo el tiempo ir tapando, tratando de demostrar, es como cuando salen con el tema de hacer calles de asfalto, ponele. Bueno, y viene uno, te tira unas piedras, arriba te pone una capita de cemento, no sé de qué se hace, y al otro día pasó un camión, ya está todo roto. Viene el próximo, porque se acercan las elecciones, viene, te tira de nuevo arriba, y lo fuerte no se hace nunca, porque en definitiva el tiempo se termina y chau. O sea, claro, tal cual. Es muy poco tiempo, son 4 años, y el que viene después no sigue el proyecto. Eso se llama políticas públicas, Charo. Totalmente. Si Argentina tuviese una hay cosas que definición. tienen que mantenerse, o sea, que requieren de un tiempo. Vos armás un proyecto que no se va a hacer en 4 años, que ni siquiera son 4 años, porque para cuando vos lo pudiste presentar ya pasó por lo menos 1. Y se te terminó el tiempo, no lo hiciste, o no lo pudiste terminar de resolver, el que viene ya cambió y listo. No, todo va quedando en veremos. Bueno, eso se llama políticas públicas. Argentina no tiene una definición de políticas públicas, independientemente del color político de quien esté en el gobierno, está frito. Es decir, ¿cuál sería la política en infraestructura actual? Hay que seguirla a pesar del cambio de gobierno. ¿Cuál sería la postura política o la política pública en cuestión salud? Tal, hay que seguirla porque es buena, no es porque lo hizo lo anterior y es malo, y dejamos de lado lo que pudo haber hecho que era bueno. Ese es el gran problema, ¿es cierto? Pero, profe... Pero bueno, yo creo que... perdón. No, perdón, Charo, perdón. No, tranquilos, tenemos tiempo. Iba a decir, solo como para ejemplificar lo que sucede también, que ponele, hoy sin ir más lejos, con esto de la pandemia,
yo creo que una buena medida hubiera sido que, bueno, en este caso el presidente es Alberto Fernández, y la oposición tiene su cabeza, que las dos personas más importantes de los dos partidos mayoritarios del país se sienten adelante de las cámaras, como lo hacen siempre, y expliquen cuáles son las medidas o cuáles son las sugerencias sanitarias para poder enfrentar esta situación. Como se hizo Ahora, al como principio. uno dice, Como se hizo al claro, principio. pero ni siquiera se hizo al Sí, principio, porque no se en sentaron. cierto modo hubo coordinación. Después no sabemos Un qué pasó. poco, Lo sí, presuponemos pero lo que pasó. así también se da que después, bueno, yo, no sé, yo estoy del lado de Macri y como Macri, no sé, dice cualquier huevada, bueno, entonces yo tengo que respetar eso y tengo que seguir eso. Es como que nosotros también tenemos, y digo, es esto, si lo dice uno, está bien, o si lo hizo uno, está bien, si lo hace el otro, está mal. Aunque yo por ahí comparto con lo que dice el otro, pero como tiene otra bandera, chao. Y en esto es lo mismo, o sea, uno decide que ¿Sabe cómo se llama eso? Mezquindad política. no, Nosotros es tenemos una clase impresionante, y dirigente que es muy sucede en mezquina. todos los ámbitos, en La todo. sucia política es eso. ¿Cómo, Tincho? La sucia política es eso. Es como dice Charo, es querer embarrarle la cancha al otro simplemente porque es de un color político distinto. Y el mejor ejemplo de esto, lo que mencionaba Charo, es la pelea entre el presidente y Rodríguez Larreta, por el tema de las clases, más que nada. Sí. Pero, ¿qué querías decir? Que justo hoy te pisaste con Charo. No, yo creo que concuerdo con que no hay un plan político. Creo que desde que la política últimamente cambió un montón y ahora se vota a personas y no se vota a partidos políticos como se hacía antes, que ya no hay una plataforma electoral como la había antes, que se respetaba, que se votaban ideas, sino que ahora se votan personas y constantemente estamos Porque cambiando hay una y no ausencia vamos de a ningún políticas lado. públicas. Las políticas públicas son las que marcan la dirección del Estado, independientemente de quién lo dirija. Países como Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil tienen lineamientos de políticas públicas. Yo también creo que igual particularmente en la política de nuestro país sucede que, bueno, que también descreemos de todo lo que dicen, como que ya nada es creíble, no voy a hablar en el general de todos, no quiero hablar por todos, pero digo, me parece que pasa eso también. A mí, yo les voy a contar, cuando fue la campaña de la última elección, mi mamá me dice, bueno, lo escuché a Axel Kicillof, y me dice, mirá, la verdad es que si le creyera, es todo lo que quiero para la provincia de Buenos Aires. Claro, y no le cree nada, y encima se da la particularidad que mi mamá trabaja en la legislatura, acá en La Plata, entonces, bueno, conocen mucho de todo esto, de la interna justamente, de que un día estamos de un lado, el otro día estamos del otro, cómo van rosqueando ahí dentro, cosas que, bueno, que por ahí a veces nos perdemos o nos imaginamos, pero no lo vivimos en serio. Y me decía eso, si le creyera es todo lo que quiero para la provincia. Ahora, no le creo una palabra de lo que dice. Y sí. A ver, Agustina Bertolini está, ¿puede habilitar el... Sí, estoy. Agus, ¿por qué dijiste? Agustina dice, yo diría que hay un híbrido de las tres etapas anteriores. Volviendo un Porque poquito. Espera, ¿dónde te ubico, Agus? ¿Dónde estás? estoy sin cámara porque se me rompió hace No, no hay problema, no, pero te tiempo. quería escuchar porque ahí pusiste eso y es muy interesante. Porque yo creo que desde que ponen el fin en la última etapa, en los 2000, hasta en este momento, como que siempre nuestra historia económica fue fluctuando entre dos pulsaciones, digamos, entre la industrialización y el neoliberalismo, entre esa bicicleta financiera, y que siempre por abajo está el modelo agroexportador. Es más, siempre lo fomentamos, y que en algunos momentos se propuso como crisis, por ejemplo en el 2008, esa famosa guerra del campo. La 125. Entonces, claro, creo que pasa eso, que tenemos los tres modelos juntos y que nunca nos decidimos entre qué fomentar o qué no fomentar, y bueno, pasan las cosas que pasan, digamos. Es interesantísimo lo que dice Agustina, precisamente por eso no tenemos el nombre de la tercera etapa, y se la conoce
como todas estas formas. Lo que dice Agustina es fundamental, es un híbrido verdaderamente lo que estamos viviendo, porque tenemos una etapa productiva, cuando produce el campo, la industria se cae. Cuando el campo se cae, la industria tiende a crecer y no crece. Entonces aparece nuevamente el sector especulativo. El sector especulativo muchas veces se utiliza mal en cuanto a su funcionamiento o a su destino de los ingresos o de los flujos de divisas que ingresan, entonces van un poco al campo y un poco al sector industrial. Pero es un híbrido verdaderamente, porque se conjugan las tres grandes actividades que han marcado la economía argentina: el agro, la industria y la especulación. La especulación interna, porque todos sabemos que hay empresas que ayudan a especular internamente y que buscan su beneficio pura y exclusivamente, y la especulación externa, porque siempre hay inversores privados que también buscan especular con la crisis argentina, los famosos tenedores de bonos, los fondos buitres, es decir, todo eso es parte de especulación lesiva o nociva para la economía argentina. Entonces, por eso le pregunté a Agustina, porque lo puso en el chat y me pareció muy interesante. Hoy en día, más allá de las 5 etapas, o de las 4 etapas que estuvieron bien marcadas cronológicamente con sus características específicas de la economía argentina, estamos en una etapa en la cual no hay una definición sobre qué actividad económica se asienta el desarrollo argentino o la historia económica argentina. Así que lo que dice Agustina es muy importante, muy buen aporte, Agustina. Bueno, algo más de lo que leyeron, lo que pudieron haber leído, algo que quieran comentar, algo que les haya parecido extraño en esos 2 documentos, o raro, que quieran comentar. Profe, yo lo que leí en Hola, el Eliana, no te rascaste el ojo, bien. No sabes lo que estoy intentando no hacerlo en cámara. No, te bajo 2 puntos del parcial si te voy a rascarte el ojo. No. Estuve mirando el archivo que hablaba más de la historia. Sí. Primero me hice una ensalada rusa con el hecho de que en una había 5 etapas y en el otro había 3. Estuve como boluda mirando el archivo diciendo, ¿cómo? O sea, se integran, son diferentes, son 8, pero lo pude resolver. Porque fíjate que se superponen, Eliana. Sí, o Por sea, eso les dije, entendí Ferrer divide las etapas, que ahora las tenés en el PowerPoint, y mete las características de Rapoport que conjuga etapas. Y te quería preguntar, porque en el modelo de industrialización se desarrolla por las etapas dentro de Argentina. Te quería preguntar si eso lo agregamos o no. No te entendí la pregunta. Por ejemplo, en el modelo de industrialización habla del primer peronismo, habla de las dictaduras militares, o sea, habla de el proceso, cómo se fue en cada presidencia, por así decirlo, o en cada etapa de... Rapoport te lo divide por presidencias porque hubo más o menos, digamos, inclinación hacia la industrialización en unas y en otras. Pero lo que yo necesito es que ustedes contemplen, más allá de las presidencias o los momentos políticos, que contemplen las características de cada etapa, de cada modelo. ¿Sí? No te fijes tanto en lo político, fíjate en lo económico. Acá apuntó el modelo industrializador. Fundamental sustituir importaciones. ¿Cuál fue la motivación de ese modelo? El ingreso de divisas, ¿por qué? Porque el contexto internacional que me planteaba, una situación de crisis internacional, yo tenía un producto que era requerido, que era alimentos. Al vender esos alimentos generaba divisas, ¿y a dónde los volcaba? A lo que ya tenía, como la famosa ley de Engels, no, lo vuelco a actividades nuevas. La actividad nueva, ¿cuál es? Generar mayor industrialización para no depender tanto del contexto externo. Pero no lo encasillen en aspectos políticos. Se corta, profe. En etapas económicas. ¿Alfredo? Se corta bueno, ya. Son y 39. Y 50 volvemos y seguimos. Y vamos hablando de la deuda externa. ¿Les parece? Prepárense el té para comer los alfajores, Sofía. Sí, ahora no, se los dejo a Pedro. Dale. Charito, ¿te llegaron a vos también? No, en casa no. Bueno, ya me siento discriminado. Acá tampoco, puro humo, che. Ya me siento discriminado. El Rappi se los comió en el camino. Ya me siento discriminado. Mal ahí. Volvemos en 10. Adiós.